tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo mostramos, te lo contamos, porque nuestro compromiso es con usted y con la realidad. Por más dura que está siendo en la República Argentina, le duela a quien le duela, pero nuestro compromiso es mostrarla diariamente, ¿eh? Hoy, en un día donde los primeros índices de inflación de las consultoras están dando muy alto para el mes de junio, y el gobierno que sigue sin dominar la inflación. La consultora Elipsis dio en este caso el primer índice no oficial, pero es una consultora muy cercana al gobierno, dio 3.8 para el mes de junio, una de las inflaciones más altas en lo que va del año. Ayer le comentábamos que en la ciudad de Bahía Blanca los índices oficiales están registrando ya 3,75. Pero además, hoy se conoció las expectativas del Banco Central de la República Argentina, que hace el aporte de todos los privados y lo acerca. Bueno, según los informes privados que recibe el Banco Central, la inflación de este año será 30%. Sigue en aumento las expectativas de los privados, porque recordemos que la última perspectiva de los privados había sido del 27% y ya ahora vuelven a indicar que será del 30%. Recordemos que la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional da justamente un piso del 30%, pero sostiene que si es el 32% la inflación de este año, hay que volver a barajar y dar de nuevo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y además, hoy ya el gobierno, ¿se acuerdan cuando desde el gobierno, cuando el ministro de Trabajo Jorge Triaca lo criticó tan duramente a Hugo Moyano por la paritaria y por la conquista que había obtenido del 25,5, salió a decir que no era así, que no lo iban a homologar? Bueno, finalmente la van a tener que homologar. Finalmente el gobierno ha tenido que ceder ante la realidad y ha tenido que abrir reabrir paritarias. La primera paritaria que se reabre es la del Sindicato de Empleados de Comercio, que hoy firmó un 10% más, sumado al 15%, 25%, como firmó Hugo Moyano. Es decir, pese a que le duele y le molesta, el gobierno le está dando la derecha a Hugo Moyano y está ratificando la paritaria de los camioneros. Van a reabrirse todas las paritarias en la Argentina, hecho que hace muchos años que no ocurría. Esto está hablando del nivel de desboque de la inflación que está golpeando duramente el bolsillo y los bolsillos de toda la República Argentina. Pero hoy tuvimos una novedad de la justicia. Usted sabe, lo hemos venido contando aquí, a raíz del trabajo de nuestro colega Juan Amorín sobre 500 aportantes truchos de Cambiemos, de la campaña de la diputada Graciela Ocaña para la provincia de Buenos Aires. Por eso nos puede acompañar hoy con el hashtag Todo Trucho, porque se han constatado que hubo no solamente aportantes financieros que eran truchos, sino también afiliados a Cambiemos, que no eran afiliados, que seguramente los han sacado del padrón de ANSES y que los hacían participar como aportantes cuando no tienen la condición para hacerlo y como afiliados. Hubo novedades hoy que veníamos reclamando a la justicia. Darío Villarroel, buenas noches. Hola Gustavo, buenas noches. Finalmente, después de 11 días, hoy alrededor del mediodía,
el fiscal federal Carlos Stornelli requirió en la causa y se abrió la investigación. Esto es el artículo 180 del Código Procesal. Obviamente hay medidas que se mantienen en reserva. El juez Sebastián Casanelo obviamente mantiene el secreto en cuanto a esas medidas. Ya las ha ordenado y es clave determinar lo que tiene Jorge Dilelo, que ya tiene una investigación preliminar acerca de lo que vos comentabas, es decir, claro, el aporte, los afiliados, porque aquí hay dos delitos: falsificación de documento público, que es la afiliación, y lavado de dinero. Esto es lo que por ahora se investiga. No ha hecho una imputación concreta a ninguna persona, pero en las denuncias figuran diputados y senadores. Ahora, Darío, del PRO en la última elección. Lo que hay que aclarar que son dos causas diferentes, ¿no? Exactamente. La de Dilelo es una causa electoral que habrá que ver las penalidades por truchar afiliados y los aportantes, y la otra ya es una denuncia penal por presunto lavado de dinero, porque lo que va a tener que investigar Stornelli con el juez Casanelo es el presunto lavado de dinero, ¿no? Exactamente. Muy buena tu pregunta, porque acá ¿investiga la justicia electoral o va a investigar la justicia federal? En este caso, Casanelo o un juez de la provincia de Buenos Aires con competencia federal. Porque si es solo un tema electoral, aunque sea vinculado a la forma de recaudar, puede investigar un juez electoral que tiene competencia para eso. Pero si se agrega la figura, que para mí es más grave, que es la falsificación de las firmas para afiliar al PRO o a partidos vinculados al PRO, eso ya queda en jurisdicción de la justicia federal. Obviamente todo va a quedar en cabeza de un solo juez. Hay concurso ideal de delitos, conductas que tienen distintas penalidades que pueden ir de un mínimo de 2 años a un máximo de 10. Bueno, esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, pudimos dialogar con Paula. Paula vive en el campo, en general cerca de General Rodríguez, pero una zona de campo. Ella tiene 4 hijos, le ayuda al marido en changas, han quedado desocupados, tienen una parrilla que ponen en la puerta de su casa para forma de ir subsistiendo, y por sus 4 hijos tiene asistencia social, recibe la asistencia universal por hijo. Paula figuraba como una de las aportantes de Cambiemos, que obviamente no aportó, y también como afiliada, y obviamente nunca se afilió. Paula nos decía lo siguiente esta mañana en Radio 10. Soy aportante, figuro como aportante, y también me afiliaron sin mi consentimiento. Soy cooperativista, hago cursos, porque como vivo en el campo, acá se hacen cursos también, y aprovecho los cursos de apicultura, de huerta, de todo un poco, hago de todo. Y con mi marido tenemos una parrillita en la esquina, en la parada del colectivo. No es de nosotros, de los pobres. Esta campaña no fue de nosotros. Entonces como que no nos representa. A mí, por ejemplo, en mí particularmente no me representa, cada vez estamos peor. Bueno, allí estaba Paula, ¿no? Sosteniendo justamente que ella ni siquiera se había afiliado ni había aportado, porque viven en una situación hoy de desempleo y que pucherean con lo que puede y tienen esa parricita en la parada del colectivo, ¿no? Son cerca de 500 casos los que tiene que investigar ahora la justicia en el electoral, como explicaba Darío, pero ahora también en lo penal y económico, en la justicia federal, por si hay realmente el delito presunto lavado de dinero. Vamos a también la preocupación de la Unión Industrial Argentina, hoy volviendo al tema económico. La UIA se ha mostrado preocupada por la caída en el empleo. Ayer hablábamos en Minuto 1 de solo la semana pasada 1.200 empleos que se habían perdido en una semana en la República Argentina. Ahora los industriales alertan por una masiva caída del empleo ante una recesión. Son 3.000 puestos menos por mes. Miren, 3.000 puestos menos por mes según las estadísticas de la Unión Industrial Argentina, de caída del empleo, de profundización
del desempleo en la República Argentina. No lo está diciendo ningún partido de la oposición, porque hoy, por ejemplo, el jefe de gabinete sostuvo nuevamente, vuelve el gobierno al relato. Vuelve el gobierno al relato. Hoy el jefe de gabinete dijo está todo bien en la economía, lo del dólar está bárbaro. Y acá están las repercusiones de la economía en la Argentina en este momento. Industriales alertan por una masiva caída del empleo ante una recesión. Son 3.000 puestos menos por mes según las estadísticas de la Unión Industrial Argentina. Y recién marcábamos lo que el IPSIS ha marcado como dato de inflación para el mes de junio, 3.8. En Bahía Blanca, datos oficiales, 3.7. Y hoy se ha conformado las últimas horas, nuevo aumento de nafta que van entre el 5-8, en algunos llega al 12%. En el interior, el precio de la nafta supera los 36 pesos ya. Acción hoy también se sumó, la Super que tenía 26 hasta el 28, el gasoil que lo tenía 23, 24.45, la nafta Premium que estaba en 31.48 a 33.75 y el gasoil Premium de 27.66 a 29.56. Se ha dado hasta un 12% de aumento. Shell, mire Shell, la Super que costaba 27 pasa a 29.52. El gasoil que estaba en 23.58 a 25.82. La V-Power Diesel 27.66, 30.98 y la V-Power Nafta de 31.48 a 34.99. Y digo esto porque después nos llegan los mensajes del interior que ya en ciudades del interior supera los 36 pesos el litro de nafta. Y van a seguir aumentando. Y van a seguir aumentando. Esto ya le da a la inflación del mes de julio un punto de base. Un punto de base. Más los aumentos que se prevén en tarifas, en prepagas, para este mes de julio. Y todo esto está impactando negativamente, no solamente sobre la economía, todos los días lo estamos viendo acá, ahora la UIA que advierte sobre la caída del empleo ante la recesión que se viene. Esto también impacta en la imagen del presidente y en la imagen de gestión de gobierno de Cambiemos, que está en el peor momento desde que Macri llegó al poder. Vamos a ver los últimos números de encuestadoras privadas. Fíjese, esto es D'Alessio Airoli Berenstein, es una de las encuestadoras más serias a la que consultan muchos empresarios de la República Argentina en forma habitual. Fíjese cómo va evolucionando cuando le preguntan cómo evalúa la situación económica del país con respecto al año pasado. Fíjese cómo ha ido cambiando y cómo cada vez es más negativa la percepción que la sociedad tiene de los próximos meses en la Argentina. Fíjese, 78% cree que va a estar mucho peor y peor que está en este momento, porque esto es respecto al año pasado. Las expectativas también a lo que se viene también son negativas, más de un 60%. Esto es cuando le preguntan cómo evalúa la situación económica del país con respecto al año pasado. 78% que considera que está peor o mucho peor que hace un año. 78%. Es un número altísimo de la sociedad que la está pasando mal y que ve realmente que está mal. 20% cree que está mejor, 20%, un 20%, esto es un núcleo duro de PRO, ¿no? De PRO, núcleo duro del PRO. Pero 78% considera que la situación está peor que respecto a un año atrás. Vamos a otra. ¿Cómo supone que será la situación económica dentro de un año? Acá está.
57% cree que va a estar peor el año próximo. 57% contra un 39% que considera que va a estar mejor. Acá va variando el 30-39%, que muchos cuando le preguntan posibilidad de reelección del presidente está hoy en un 39%, 38-39%. 57% la mayoría cree que la situación económica de la Argentina dentro de un año va a estar peor que la que está hoy. Otra pregunta: ¿cómo evalúa la gestión del gobierno nacional hasta el momento? 61% la considera mala, así, directamente. Cuando le preguntan a la sociedad cómo evalúa la gestión del gobierno nacional hasta el momento, 61% mala la gestión del gobierno de Macri. 36% positiva, fíjese, este es un núcleo duro que se mantiene, que varía entre 30, 36, 39, núcleo duro, que sostiene a Cambiemos, aunque a la mayoría le vaya mal, sostienen a Cambiemos. Y bueno, lo demás no sabe o no contesta. ¿Tenemos otra? Ah, bueno, esta fue la última. Esto es D'Alessio Airo. Carrió viene manifestando en las últimas semanas, la verdad, frases realmente que no precisamente son célebres, que han producido y producen una reacción negativa. Por eso también la imagen de Carrió en la ciudad de Buenos Aires está cayendo, medición tras medición, pierde ese aura positivo. Y venimos de las declaraciones, por ejemplo, de Carrió, que había prometido el dólar a 23 pesos. Venimos de las declaraciones de Carrió cuando dijo: en Estados Unidos está lleno de argentinos, está todo bárbaro en la economía argentina. Pero en las últimas horas produjo Carrió dos declaraciones, una política y otra que intentó ser un consejo en el marco de la crisis económica. Ayer, con el conocimiento de algunos voceros del gobierno que lo transmiten, yo le contaba aquí en Minuto 1 que el tema despenalización del aborto ha producido para el interior de Cambiemos y del PRO una grieta difícil de suturar. Una grieta que está dejando muchos heridos, muchos descontentos dentro del PRO y que va alejando en el PRO a muchos dirigentes del gobierno y del propio presidente, muchos de ellos notorios dirigentes. Elisa Carrió, que está molesta con el gobierno y con su propia fuerza, porque muchos de los diputados de su sector y porque Macri apoyó la despenalización, bueno, lo dejó muy mal parado al presidente de la República en las últimas horas. Elisa Carrió, que se jacta de defender la institucionalidad, la República y al presidente, dejó descolocado al presidente de la Nación. Lo trató, si uno quiere ser benévolo, de demagogo al presidente Mauricio Macri. Porque escuche lo que dijo respecto a la postura del gobierno inicial, según Carrió, respecto al proyecto de despenalización del aborto. Gente que ha tomado a mal, que ha creído que el presidente tuvo alguna intención. No. En todo caso, fue cierta inocencia de sectores no abortistas, fíjese. Pero, a ver, entonces el presidente cometió un error cuando abrió este debate. En todo caso, los diputados que pensaron que había que abrirlo. Yo nunca me expliqué, yo estaba en otra cosa. La verdad que yo estoy investigando tanto de narcotráfico, hidrovía, elusiones fiscales, contrabando. Nunca entendí nunca entendí cómo llegamos a esa sesión. La verdad que nunca entendí. Pero sí aclaro
que no hubo del presidente, pero lo puedo asegurar, porque yo lo llamé y me dijo, Lilita, a mí me dijeron esto y que se iba a ganar, es decir, que iba a ganar el no. Y cuando yo me enteré de la verdad, que fue hace muy poco tiempo, me di cuenta que hubo un error casi de ingenuidad en creer que estos temas se manejan. Yo le dije, le pusieron un penal sin arquero a determinados sectores. Y lo que está diciendo Carrió, que claro, que Macri facilitó, apoyó, puso el tema de la despenalización del aborto porque le habían dicho que ganaba el no y que el proyecto no iba a salir. Entonces quedaba bien y finalmente se tocó la suerte, ¿no? Y ahí lo dice Carrió, no lo está inventando nadie, lo dice Carrió. Esto ha producido hoy, después de las declaraciones de anoche de Carrió, al interior del gobierno, un malestar profundo. Un malestar profundo con Carrió porque deja muy mal parado a Macri. Claro, Jaime Durán Barba decía, Macri el primer feminista porque había impulsado la despenalización del aborto y quedaba después de un derrotero de Macri que no lo ubicaba en esa postura precisamente, lo ubicaban ahora como el primer feminista. Y Carrió tumba todo eso diciendo, no, en realidad al presidente lo engañaron. Le dijeron que no salía y por eso puso el debate. Reitero, esto salió hoy, produjo puertas adentro del gobierno un profundo malestar. ¿Y sabe cuándo uno se da cuenta del profundo malestar de ciertas declaraciones? Cuando los habituales voceros oficiales del gobierno en los medios, es decir, los periodistas amigos del gobierno, que habitualmente la tienen a Carrió en sus programas y la idolatran, hoy esos salieron a matarla a Carrió, salieron a pegarle a Carrió porque se ve que en el gobierno le dieron letra para que salgan a criticarla a Carrió. Por eso digo, en el gobierno, en Cambiemos, todo el tema de la despenalización está produciendo una grieta fuerte, en algunos casos sin vuelta. Pero después, tal vez lo que después vamos a estar hablando acá con el padre Eduardo de la Serna, que ya nos acompaña, y con Isad Rudnik, un dirigente social que hace años la viene batallando y conoce lo que es la pobreza. Después se metió en uno de esos terrenos, Carrió, donde resbala, o como uno dice habitualmente, derrapa terriblemente. Escúchela. Mira, ahora que me comentás eso, me hace acordar que hace 1 año y medio aproximadamente me ha tocado atender. La calle te va informando bien, así que yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001, este esfuerzo solidario. Segundo, sancionamos los bancos de alimentos, permitiendo las donaciones y quitando responsabilidades. Pónganse a trabajar los bancos de alimentos. Necesitamos solucionar el tema del hambre en la Argentina de una manera mucho más racional. Yo creo en los bancos de alimentos en Estados Unidos funcionan muy bien. Estuve en el de Rosario el otro día, una maravilla. Bueno, Carrió, la verdad que con las cuestiones económicas, si el gobierno utiliza Carrió para cuestiones económicas, lo decíamos cuando prometió el dólar a 23 pesos, ¿se acuerda? Dijo a mis votantes, yo no les miento, ya está, el dólar queda a 23 pesos, el dólar está bordeando los 30 pesos. Cuando dijo, acabo de llegar a Estados Unidos, está todo bárbaro la economía argentina porque Estados Unidos está lleno de argentinos. La verdad que tiene Carrió para ver, porque ella, que es integrante del gobierno de Cambiemos, que una diputada nacional, no puede decir, con la propina vamos a subsanar los que se caen del sistema producto de la política económica de este gobierno. Porque eso es tirarle migajas a los pobres.
Eso es una típica cuestión de clase. Eso es una típica cuestión de clase. Tirarle migajas a los pobres, tíranle una propina. Eso tiene que surgir en todo caso la ayuda solidaria que hacen muchos sectores de la población como un gesto solidario del corazón de cada uno, como las acciones que estamos haciendo en C5N, en el programa o en Radio 10, de comedores, ayudando a crear padrinazgos en comedores, porque la situación económica, producto de la mala gestión de este gobierno tan mala, está llevando a tanta gente a niveles de pobreza extremo que tienen que volver. Anoche lo decía el padre Paco Oliveira casi llorando en este programa. Tenemos que decirle a gente que no venga porque no damos abasto, porque no tenemos recursos. Y Carrió frente a este drama dice la propina. La verdad que los dirigentes, ayer hablábamos de los comentarios del fin de semana de la contratapa de Perfil, cuando Jorge Fontevecchia hablaba de lo que más se ha devaluado en la palabra del gobierno. La verdad que los dirigentes, frente al dolor, deberían pensar dos veces, como dicen. Porque además, después salen cosas como este mozo de la ciudad de La Plata, que se llama Franco, que hoy salió a hablar de cuando Carrió pasó por la ciudad de La Plata haciendo campaña y dijo: hizo un buen gasto y me dejó solo 5 pesos y algunas monedas de propina. Infocielo lo levanta, que es un sitio muy bueno de la ciudad de La Plata, y en la FM de este grupo de Infocielo, en la FM Cielo, habló hoy Franco, el mozo, y contaba lo siguiente. Mira, ahora que me comentás eso, me hacía acordar que hace 1 año y medio aproximadamente me ha tocado atenderla a la señora Carrió. No, me muero. Sí. Ahora estoy a la mañana, pero en ese momento fue a la tarde y recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. No sé, parece mentira, pero es así, como te digo. Me pasó que, por lo menos acá en este lugar, aproximadamente se deja un 10% de propina. Y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó 5 pesos. ¡No! ¡Tremendo! Es el título de día. Me sentía bastante indignado en ese momento. Bueno, eso es lo que contaba con nuestros colegas de la FM Cielo de la ciudad de La Plata, hoy Franco, este mozo. Pero además, ellos después subieron esta nota y empezaron a llegar otras apreciaciones. Por ejemplo, de la ciudad de Tapalqué, del dueño de una pizzería en Tapalqué, Mauricio Tropea, que dice: cuando estuvo en mi negocio no dejó propina. Y peor aún, dejó las cartas de pedidos de trabajo que padres y abuelos le daban a ellas para que ayude a sus hijos. Comió sobre las cartas un sándwich de milanesa y se fue. Desde ese momento nunca más le creí, y menos perder tiempo en escucharla. Una hipócrita. Esto es de la ciudad de Tapalqué, el posteo, pongámoslo por favor de nuevo para que vean, de Mauricio Tropea. Es el dueño de una pizzería que dijo esto, ¿no? Cuando estuvo en mi negocio no dejó propina, y peor aún, dejó las cartas de pedidos de trabajo que padres y abuelos le daban a ellas para que ayude a sus hijos. Comió sobre las cartas un sándwich de milanesa y se fue. Desde ese momento nunca más le creí, menos perder tiempo en escucharla. Una hipócrita. Bueno, estas son las reacciones que produjo las palabras de anoche sobre la propina que dijo Elisa Carrió. Está muy pensativo el padre Eduardo de la Serna. ¿Qué reflexión le amerita esto de Carrió que escuchaba y que veía? Yo creo que hay gente que descarrió hace mucho tiempo, ¿no? Hubo un tiempo que creí que pensaba, pero veo que solamente es puro marketing. Lo que dice de hipócrita el señor de Tapalqué está bien, porque hipócrita en griego es el actor, es el que muestra una cara pero tiene otra. En griego es eso. Yo creo que es una actriz de reparto, pero que para la política le viene bien. Pero me parece que además están en un mal momento para todas las mujeres del gobierno, ¿no? Porque también está
Ocaña, que no está pasando por un buen momento en este momento. Me llama la atención porque Margarita, Lilita y Hormiguita, que eran las tres con nariz colorada del circo, ahora están todas bastante decaídas. Entonces me suena que están todas pasando por un momento bastante dramático, pero que en el fondo no es sino reflejo de lo que está pasando con el presidente, ¿no? Digo, así como decías, dejó muy mal parado al presidente, ¿no? Lo dejó como una persona muy limitada. Yo personalmente, sin ánimo de parecerme a Sapsay, lejos de mí, pero a mí me gustaría que el presidente muestre el título. Quiero que muestre el título, con el del secundario me basta. Bueno, ahora vamos a ampliar, Eduardo, con el tema social, ¿eh? Bien, nos vamos a lo que ha sido en las últimas horas. Por primera vez se está produciendo dentro del gobierno, y esto lo están expresando, podríamos decir que se habilitó el 28 de diciembre, cuando el ala política, la jefatura de gabinete, desautorizó públicamente al entonces presidente de la institución Banco Central, Federico Sturzenegger, abriendo un debate que hasta ese momento en Cambiemos era muy monolítico. A partir de ahí empezaron muchos cuestionamientos internos, no solamente a Sturzenegger, a la figura del ministro de Economía. Todos opinaban, ¿se acuerda? Cuando después saltó la crisis económica y tuvieron que ir a pedir recursos al Fondo Monetario Internacional, empezaron a poner en orden. Entonces decirle a Quintana no opine más de economía, le echaron al asesor económico, lo pusieron a Duhovne como el superministro, a Marcos Peña lo hicieron callar, lo mandaron a viajar al exterior, pero en las últimas horas ha vuelto, porque el gobierno está con una gran necesidad de dólares, lo explica acá Fernando Alonso todas las noches. El gobierno está con una gran necesidad de dólares, entonces no saben de dónde, qué medidas poner para evitar la fuga de dólares al exterior. Y se ha puesto en las últimas horas una grieta tremenda entre el ministro de Economía, entre el jefe de gabinete, Guillermo Dietrich. ¿Por qué? Porque el gobierno, así como, pese a que hoy Macri tuvo que reunirse con la mesa de enlace, nuevamente la mesa de enlace que vuelve a tomar protagonismo en la Argentina, fue recibida por Macri en La Rosada, y Macri le tuvo que ratificar a los integrantes de la mesa de enlace que las retenciones no las va a tocar, es decir, los poderosos de la economía no van a tener que hacer ningún gesto solidario frente a la crisis. El ajuste es para los pobres, el ajuste es para las clases medias y medias bajas, donde les llega el tarifazo impagable, donde les llega la inflación, el aumento de los alimentos. Los grandes grupos económicos, el campo, el presidente hoy le prometió que no le van a tocar el bolsillo, que las retenciones no se tocan. Entonces hay que sacar de otro lado. Y en el gabinete y en el gobierno se armó en las últimas horas otra grieta, ya no por la despenalización del aborto, sino por los temas económicos, que se sigue ensanchando la grieta económica. Y lo han vuelto a desautorizar a Duhovne. Duhovne ayer, ¿qué había dicho? ¿Por qué todo esto? Por el tema de que quieren poner un impuesto a los pasajes al exterior y gastos de tarjeta en el exterior, para evitar la fuga. ¿Qué había dicho Nicolás Duhovne? No estamos ni cerca de poner controles de capital y tampoco consideramos ponerle un impuesto al turismo en el exterior. Esto lo decía el ministro de Economía ayer por la mañana. Anoche, lo decíamos acá, lo anticipábamos, en conferencia de prensa, Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, ¿qué dijo? Se trata de distintas alternativas que evalúa el gobierno y que, si se aprueban, estarán dentro del presupuesto del año que viene. Tras cartón, hoy, el jefe de gabinete, Marcos Peña, en la misma línea que Dietrich, admite, sí, lo estamos analizando, lo estamos estudiando, y dijo lo siguiente. La posibilidad de discutir el tema de los impuestos a los pasajes al exterior es algo que está sobre la mesa, que algunos sectores lo vienen planteando por el tema del déficit de cuenta corriente que tenemos, y es una de las cosas que se analizará, pero se analizará en un contexto de una discusión más amplia, que es
cómo llegar al equilibrio fiscal y a un presupuesto que respete el acuerdo que firmamos del 1,3 de déficit para el que viene. Claro, esto lo dijo esta mañana, muy temprano, en un programa de la primera mañana. Se ve que después Duhovne puso el grito en el cielo y habrá dicho, me están desautorizando, yo así no sigo. Porque parece que la semana pasada ya hubo algunos amagues de renuncia de Duhovne. Entonces, tuvo que Marcos Peña, estamos hablando de Marcos Peña, jefe de gabinete, hasta hace muy poco la persona intocable del gobierno y que parece que ahora desde el propio gobierno le empiezan a entrar, ¿no? Tuvo que salir a través de su cuenta de Twitter a tratar de aclarar y quedar bien con el ministro de Economía, Nicolás Duhovne, que puso: no creemos que la solución a los problemas que tenemos, ya admite que tienen problemas, es un paso adelante. Admite, habló en las últimas horas de un clima tormentoso, el jefe de gabinete, ya admiten que estamos en problemas. Es un paso adelante. No creemos, dice Marcos Peña, que la solución a los problemas que tenemos sea subir impuestos. Ya existe un impuesto del 7% a la venta de pasajes al exterior. Lo único que dije es que hay sectores que creen que ese impuesto debería ser más alto. Y eso es lo que dije, que está en la mesa junto a muchas otras propuestas que se discutirán en el marco del debate presupuestario. Y para cerrar todo esto, Nicolás Duhovne, que hoy estuvo en el Senado de la Nación, reiteró ya más tajante, porque acá Dietrich o Marcos Peña dicen, lo podemos analizar en el marco del presupuesto. Duhovne esta tarde, en el Senado de la Nación, dijo, no hay ninguna posibilidad de subir ese impuesto que actualmente es del 7% sobre pasajes al exterior o de tocar el tema de las tarjetas de crédito. Sí, Darío. Quería agregarte que es interesante que esto ha generado una grieta entre los colegas alcahuetes del gobierno. Hoy hubo notas de un lado y de otro de periodistas que están defendiendo a Duhovne y otros que defienden a Dietrich. Uno de los que defiende a Duhovne dijo algo así como: estaba mucho más cómodo tomando whisky por televisión. Un periodista de mucho renombre. Y otro dijo que Dietrich tiene razón, porque eventualmente el gobierno tiene que recaudar. A ver, es tan interesante las grietas que genera este gobierno que están dentro de los periodistas que son parte del gobierno. Es decir, muchos colegas que son socios de este gobierno, en lo que le cuentan a ustedes cuando enfrentan una cámara de televisión, se están peleando entre ellos, es decir, la línea Duhovne o la línea Dietrich. Tan mal está, por eso decís vos que reconocen la crisis, que la crisis ha llevado a que haya ruptura entre periodistas alineados con este gobierno. Bueno, es lo que yo contaba respecto a Elisa Carrió. Tal cual. La postura de Elisa Carrió también ha llevado a que el elenco de periodistas oficialistas hoy han tenido que salir, pero además en esto, como corresponde en todo caso, porque acá, como siempre uno dice, institucionalmente en este país presidencialista lo que importa siempre es la figura institucional del presidente de la República, ¿no? Bueno, hoy muchos de esos periodistas que la tienen a Elisa Carrió como habitual invitada, tuvieron que salir a pegarle duro porque evidentemente dejó mal parado al presidente. Pero hay un dato de la realidad, reitero esto, el gobierno está políticamente, puertas adentro, en crisis. En crisis. Por eso también hoy el jefe de gabinete tuvo que salir a desmentir que vaya a haber más movimiento, porque en realidad, yo se lo conté la semana pasada, Macri está enojado con su gobierno. Macri está enojado con la realidad. Esto incluso lo escriben los periodistas que lo suelen visitar o que tienen el WhatsApp, ¿no? El grupo de WhatsApp. Sí. Macri está enojado con la realidad. Macri no entiende que cómo a él le pasa todo lo que le está pasando a nivel económico. Y al estar Macri enojado con la realidad, se producen puertas adentro estas grietas
de distintas opiniones que antes no ocurría. Al caerse el relato del gobierno, quedarse sin un relato, las grietas empiezan a aflorar, desde todo punto de vista. Bueno, toquemos un tema que seguimos analizando todos los días. Hoy declaró, ayer lo adelantábamos con Darío, esto no lo va a ver, seguramente no se lo van a contar nadie, pero sigue el escándalo de narcotráfico en la ciudad de Paraná, que está procesado el intendente de la capital entrerriana, José Barisco, que tiene a 2 de sus funcionarios de íntima confianza en la cárcel, que lo tiene al jefe de esa banda, Tavicelis, preso, y hoy tuvo que declarar el concejal Emanuel Gainza, imputado en esta causa por narcotráfico, ¿no? Aquí está análisisdigital.com.ar, que es un medio de la provincia de Entre Ríos, que tiene muy buena información en forma permanente. Narcomunicipio titulan los colegas, fíjese, narcomunicipio titulan los colegas de Paraná. Gainza declaró durante 2 horas ante el juez Ríos. El concejal del PRO Cambiemos, Emanuel Gainza, se retiró de la sede de Justicia Federal luego de brindar su declaración indagatoria en el marco de la causa del narcomunicipio, que lo tiene como imputado por adquisición de estupefacientes, según confirmó el propio concejal. Según Análisis Digital, estuvo 2 horas ante el juez federal Leandro Ríos, le puso el juez medidas de restricción, que esto es importante, Darío, ahora lo vas a comentar vos. No puede salir del país, debe avisar cada vez que viaje dentro del territorio argentino, y todos los viernes deberá acudir a sede judicial. Mi defendido rechazó el delito que se lo acusa, dice el juez, y ahora el juez cuenta con el plazo de 10 días para resolver su situación procesal. Estamos hablando de una de las estrellas del PRO a nivel nacional, porque Manuel Gainza es presidente de la juventud del PRO y era una de los jóvenes estrellas del PRO a nivel nacional. Darío. Recordemos que algo bueno hizo, pidió licencia hasta tanto, obviamente, el juez resuelva su situación procesal. Hoy llegó temprano, acompañado de su abogado Humberto Franchi, rechazó todo lo que le leyeron, que son las imputaciones concretas, las pruebas, que hay un expediente que tiene miles de fojas, y dijo que era inocente de los cargos que el juez le estaba presentando. Además, se separó de cualquier declaración de la mujer de Celis, que fue quien lo nombró en su declaración, y lo acusó directamente en la compra y venta de cocaína. Concretamente está acusado de comercialización de estupefacientes, que es un delito que tiene una pena de 4 a 10 años de prisión. En principio no es carcelable, pero ¿qué hizo el juez? Tomó medidas de restricción, las mismas que tiene el intendente Sergio Barisco, que cada vez que viene a la capital tiene que pedir autorización. Pero ahora hay un plazo de 10 días donde el juez va a evaluar la declaración, va a agregar prueba y tiene que resolver el procesamiento con prisión preventiva o procesamiento sin prisión preventiva o falta de mérito. Por la medida coercitiva que tomó acerca de lo que tiene que hacer a partir de ahora Gainza, uno supone que lo va a procesar. Habrá que ver si es con prisión preventiva o sin prisión preventiva, porque acá solo se le imputa de hechos vinculados a la droga. Uno dice, de hecho, solo vinculado a la droga. Digo porque Barisco y los otros están imputados del tema de la droga y la utilización de la intendencia como parte de esa maquinaria. Por eso hay delitos mucho más graves. Hay que esperar 10 días, está bastante complicado y según me comentaron a mí, lo que se viene es un auto de procesamiento, a lo mejor sin prisión preventiva, pero otro escándalo para un concejal del PRO, porque al estar procesado seguirá de licencia y la causa va a tardar bastante tiempo. Un dato, Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción todavía no se ha presentado en la causa. Le avisamos que hace tiempo que está en trámite. Bien, gracias Darío. Enseguidita, usted sabe que hoy hubo un paro nacional docente con movilización en repudio a la represión que los docentes de Chubut sufrieron la semana pasada. Y los docentes, no solamente de Chubut, también de otras provincias, siguen pidiendo, esto lo mostrábamos anoche, mire lo que son las imágenes del campamento de los docentes en Chubut, siguen pidiendo por una paritaria justa.
como les corresponde a cualquier ciudadano, a cualquier laburante, pero más a los docentes, ¿no? Esta noche van a estar aquí con nosotros, docentes de Chubut y de otras provincias, para hablar de educación, de lo que nos tenemos que preocupar realmente en esta Argentina. Los temas internacionales que también diariamente tratamos aquí en Minuto 1 con gran repercusión esta noche. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Efectivamente, buenas noches, Gustavo. ¿Podríamos usar el hashtag Todo Trucho para 3 noticias del ámbito internacional? Primero, la Confederación Nacional de Industria de Brasil mañana organiza un debate con 6 presidenciales. No invitó a Lula da Silva, todo trucho. Podemos ir con todo trucho lo que está pasando con el expresidente Rafael Correa en Ecuador. Se lo acusa de la participación del secuestro o presunto secuestro, uno podría decir, de un ex asambleísta ecuatoriano de nombre Fernando Balda, que estuvo en Colombia. Ahora piden la detención de Rafael Correa. Es todo trucho, es claramente una persecución política lo que está sucediendo en Ecuador en contra del expresidente Rafael Correa. Pero pidieron la prisión preventiva. Sí, por eso digo, piden la prisión preventiva. Y le pidieron a Interpol que lo arreste. Sí, bueno, eso está todavía medio confuso respecto de lo que piden a Interpol. Sí, efectivamente lo están pidiendo porque él se presentó ante la Embajada de Ecuador en Bruselas. Acá se trata de una persona que aprovecha el nuevo contexto político, que está asociado al uribismo en Colombia, que estuvo detenido ya 2 años en Ecuador, que dice que lo secuestraron en Colombia por orden del expresidente Rafael Correa y que ahora se aprovecha el nuevo contexto político de persecución en contra de Rafael Correa para tenerlo alejado de la política y lograr que la justicia pida su detención. Seguimos con todo trucho. ¿Y qué se sabe, perdón, Pedro? Porque impactó fuerte la noticia. Claro que ¿no? tiene Teniendo impacto. en cuenta que está Lula preso, la persecución que se ha vivido en la Argentina. Bueno, Cristina Correa. estaría presa, Bueno, si no tuviera Cristina fuero. exactamente, Por eso estoy diciendo todo trucho. Es claramente una persecución. ¿Qué pasa con Correa? ¿Se sabe cómo repercutió? ¿Correa se va a presentar? Correa está en Bruselas, se presentó ante la embajada con un escrito. De todas maneras, la justicia está avanzando, o el Poder Judicial, Darío Villarroel, como decimos siempre, o un juez o una jueza, en este caso, está avanzando en contra del expresidente. Claramente el actual presidente Lenín Moreno no quiere sacar de la política. Si vuelve a Ecuador va a ir preso. Claro, lo que pretenden es que se quede afuera y no pueda intervenir en la política ecuatoriana. Saltamos a Cataluña y también podríamos usar el hashtag Todo Trucho. ¿Por qué no? Porque los 9 detenidos políticos en su momento, hace varios meses, por estar a favor de la independencia de Cataluña, están siendo trasladados de Madrid a Barcelona. Un trayecto que se puede hacer 6 horas aproximadamente. Bueno, están haciendo noche en Zaragoza. Nadie entiende por qué. Lo importante es que por órdenes políticas se decidió trasladar a los presos políticos de Cataluña de Madrid a su territorio. Un histórico reclamo de los presos políticos en el País Vasco que los gobiernos centrales de Madrid nunca respondían favorablemente. En este caso es algo positivo, por lo menos se esperan manifestaciones a favor de los presos políticos. Les recuerdo, el ex vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, es uno de los 9 presos políticos. Se esperan manifestaciones mañana en Cataluña y una reunión entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el lunes, con el presidente del gobierno catalán, Quim Torra. Ustedes recordarán que durante mucho tiempo no fue posible tener una reunión entre el presidente Rajoy y el presidente del gobierno catalán. Pero Rajoy se fue por la puerta atrás, hay un nuevo presidente con otra mirada. Eduardo de la Serna, gracias por estar. Opinabas sobre los dichos de Carrió. ¿Cómo estás viviendo, cómo están observando ustedes, los curas de Opción por los Pobres, este momento particular de la Argentina? Bueno, yo no quiero repetir lo que dijo Paco ayer, me sumo a lo que dijo. Creo que la situación, bueno, no estamos lejos de Paco, estamos los dos en la zona sur del conurbano. Yo, para sumar a eso, agregaría todo el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? El tema de la salud es un tema muy dramático, como se vivió en el intento de recortar el 43% al Hospital del Cruce, un hospital de altísima excelencia,
donde, por ejemplo, el otro día un cura le entrevistó a una señora que estaba en el abrazo al hospital, que decía, vine a abrazar el hospital porque el hospital antes me abrazó a mí y le había salvado la vida, ¿no? Yo conozco mucha gente que se ha agradecido la vida entera al Hospital del Cruce. Basta pensar, si recuerdan, hará cosa de 3 años, 4 años, que fue que hubo un rayo que mató dos chicos al salir de una pileta y que inmediatamente fueron al Hospital del Cruce y le salvaron la vida a otros cuantos más. Es decir, recortar el 43% al Hospital del Cruce es para que solamente los que pueden ir a Los Arcos o al sanatorio ese donde hay alguna política que termina con problemas estomacales, esas cosas, ahí solo se puede ir, parece ser. Es decir, no se puede tener universidades, no se puede tener hospitales, ¿no? Estuve hablando con la directora del UPA de Bernal. El UPA, para los que no lo recuerden, es la unidad de pronta asistencia que Scioli, después de no haber hecho nada durante todo su gobierno, cuando se acordó que quería ser presidente, repitió lo que había hecho Lula en Brasil, hizo muchos UPA, y por ejemplo en el UPA de nuestro barrio, por ejemplo, también les están recortando el 43%, y por ejemplo, no hay pediatra. Después Vidal sale a decir que vale toda vida y todas esas cosas que dicen para la galería, para quedar bien y para poner cara de ángel de la guarda, dulce compañía. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el UPA de nuestro barrio no tiene pediatra. El UPA de nuestro barrio tiene un 43% menos de presupuesto, hay cargos que no están cubiertos, es decir, la salud, además, agravada por la basura, que en Quilmes ya es un problema bastante... ¿Sigue sin resolverse en Quilmes el problema de la basura? A ver, lo que pasó fue muy divertido, pero esto para que vean cómo funciona el PRO. Todos los vecinos de mi barrio decidieron, y un domingo, como hacía meses que no recogían la basura, se juntaron todos los vecinos, carretilla, pala, que yo cuánto, tiraron toda la basura en la avenida Pasco, se cortó la avenida Pasco, porque hacía meses que no recogían la basura. Pasco cortada, a la mañana siguiente tuvo que venir el municipio a recoger la basura, carteles del municipio, el municipio trabajando para levantar la basura. Es decir, los carteles del municipio... Le hicieron un favor al intendente. Claro, no, pero es que todo es así. A ver, todo es una mentira. No saben hacer una cosa que no es una mentira. Conozco una señora que lo fue a encarar precisamente por el tema de la basura al intendente Martiniano Molina, que es el cocinero de las mesas vacías, y lo fue a encarar diciéndole de todo, y al día siguiente aparece la foto, Martiniano Molina con los vecinos agradecidos por la pronta inauguración del Metrobús. Claro. Es decir, todo es una mentira. Claro. No hacen otra cosa que mentir. Pero bueno, así le va al pobre Martiniano Molina que no sé si, pero ha hecho algunas reuniones en los barrios y se levantó la gente y se le fue, y en otros barrios directamente no fue él, pero fue con algunas barras bravas de algunos clubes, no de Chacarita, así que puedes quedarte tranquilo. No hay barra brava en Chacarita. En base a lo que dice, porque acá hace mucho tiempo que a Isaac lo invitamos porque no solamente hace un trabajo muy serio con todo su grupo, sino que conoce, y hace 2 años Isaac empezaba a hablar aquí de la mala alimentación que empezaba a haber en muchos chicos. La semana pasada los índices que dio a conocer el Observatorio Social de la UCA son tremendos en cuanto a la pobreza y mala alimentación en los chicos. ¿Y cómo lo están viviendo ustedes, Isaac? A través del observatorio y a través de la realidad que tienen, ¿no? No, los datos del último relevamiento del indicador nutricional que hacemos 2 veces al año vuelven a confirmar un porcentaje consolidado, si se quiere, de un 40% de niños y adolescentes de 0 a 19 años que están en condiciones de malnutrición. ¿40%? Un 40%. Es altísimo. Claro, es altísimo. Mal alimentados. Y es mucho más, si uno lo piensa, que es una situación que se sostiene. Dentro de estos porcentajes de malnutrición son los mayores, son los que están en condiciones, los mayores porcentajes son los que están en condiciones de obesidad y sobrepeso. Digamos, producto de esa mala alimentación. Producto de una alimentación que está concentrada fundamentalmente en hidratos de carbono, en productos ricos en grasa,
en productos que en general tienen poco valor proteico, pocos lácteos, pocas frutas, pocas verduras, pocas carnes, más derivados de las harinas y de las grasas. Esta situación, obviamente, en este primer semestre se ha agudizado, sobre todo en los últimos 3 meses. Hay que tener en cuenta que la canasta básica de alimentos en el primer semestre tuvo una suba promedio del 23%. O sea, estamos hablando de una inflación en alimentos para el primer semestre del 23%. Y hay que tener en cuenta que el único aumento que tuvieron las asignaciones sociales, el salario mínimo, el salario social complementario, o sea, todas aquellas asignaciones que se rigen por la nueva fórmula que se votó con la reforma de ley previsional a fin del año pasado, tuvieron un aumento de 5,70%, o sea que estamos hablando de un aumento en alimentos de 23% contra una suba en estas remuneraciones de los sectores más vulnerables de 5,70%. ¿Y a nivel de comedores se han crecido mucho los comedores? Los comedores vuelven a tener un crecimiento de la demanda, o sea, estamos como en la situación, y seguramente en el segundo semestre se va a agudizar mucho más, con un escenario similar al que tuvimos en el 2016, cuando hubo caída de la economía, una caída general de la economía, un aumento muy importante de los productos de las canastas básicas y remuneraciones estancadas. Claro. Entonces esto, bueno, descenso de ingresos en los sectores medios, descenso de los ingresos en los sectores más vulnerables, y esto obviamente con el anuncio de la paralización de la obra pública, tenemos un escenario para el segundo semestre muy complicado para estos sectores que tienen muy bajos ingresos. Eduardo, quiero antes de despedirlo, ustedes en las últimas horas han sacado, el grupo de curas de Opción por los Pobres, un documento que habla sobre los medios de comunicación en Argentina, sobre el peligro de las voces únicas y también en la línea de lo que el Papa, que tuvo muy poca difusión lamentablemente, de lo que el Papa denunció hace algunas semanas atrás, de cómo cuando se intenta acallar medios o voces críticas comienza a surgir la posibilidad de dictaduras, ¿no? Sí, sí. Es que hay una cosa que es elemental, la libertad supone la capacidad de elegir, por lo cual uno tiene que conocer sobre qué datos, sobre qué elementos va a elegir. Si a uno no le informan o le mal informan, evidentemente uno no está pudiendo elegir con libertad. Entonces, cuando acá empieza a haber una concentración ya directamente pornográfica de la información en una sola mano prácticamente, cuando los trabajadores de Telam, con los cuales nos hemos solidarizado, como los de Radio Rivadavia, como los de Radio del Plata, como los de las radios comunitarias del interior, empiezan a quedarse cada vez más, y después para peor salen estos graciosos, como la otra mujer de este gabinete, como Patricia, y otros más, hablando de que el gobierno está en un momento de debilidad por culpa de la prensa. ¿De qué prensa me están hablando? Digo, por favor, pero ni siquiera tienen un poco de decoro. Entonces, frente a ese tipo de cosas, creemos que evidentemente la concentración del poder mediático de información hace que la gente en general no se vea con capacidad de elegir, simplemente porque no tiene la información necesaria, y no la tiene porque no se la quieren dar. Porque se la esconden, porque se la mienten, pero bueno, sobre la mentira y el gobierno ya hemos hablado. Decir que el gobierno dice la verdad es un oxímoron, ¿no? Es decir, el gobierno solo sabe mentir y nada más que mentir. Y entonces eso hace que la gente a la cual se le niega posibilidad de conocer otros aspectos, no le quede más remedio que optar, y después parece como que la gente optó por nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, favor. Isaac, como siempre, por el aporte que ustedes realizan, sobre todo advirtiendo lo mal que se está. Bien, en base a lo que decía Eduardo, el padre Eduardo de la Serna, debemos decir que hoy, por los trabajadores despedidos de Telam, 354, Hernán Lombardi, como responsable de los medios públicos, tenía que concurrir citado por la Comisión de Libertad de Expresión y otras comisiones de la Cámara de Diputados. No asistió Hernán Lombardi a dar explicaciones
por los despedidos de Telam, con quien diariamente nos solidarizamos. Igualmente con los trabajadores de Radio del Plata, que están cumpliendo un paro general de actividades, también toda nuestra solidaridad. Pausa y ya volvemos.